¿Cómo quiere Dios que lo amemos? Y bueno, ahorita en las alabanzas, ahí decía, ¿no? Cómo lo debemos de glorificar. Y esperemos que esta palabra que quiero compartirles sea de un cambio para nuestros corazones, para nuestra mente, y que al salir de aquí tengamos ese deseo de amar a nuestro Dios como Él quiere. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor, que nos das de estar como hermanos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre y gracias porque nos dice tu palabra cómo quieres que te amemos. Y perdona, Señor, si no lo hemos hecho, queremos hacerlo de otra manera, muchas veces a nuestra manera o por compromiso. Yo te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos también para comprender y que tú estés aquí, mi Señor, para alabarte, te bendecirte, Señor, y decirte que te amamos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Hermanos, ustedes saben Dios cómo habla, de diferentes maneras. Este sábado que pasó el otro, por medio de un hermano que está aquí, habló cuando fue con nosotros allá a las colonias, cuando él antes de predicar, le dije que él abriera con oración el culto. Él oró y yo vi en él que él sí había estado con el Señor. Se ve la evidencia en las personas que han estado en el Señor. Entonces él oró, después terminé la predicación y lo volví a invitar para que él nos despidiera. Después de un testimonio que pasó así muy rápido ahí, que no había quien se llevara la borrega y de todos, el Señor le habló a él. Pero precisamente le habló para que fuera allí a la colonia. Y me decía, ¿sabes qué, hermano? Hasta no estar aquí, estoy comprendiendo lo que tú has predicado, de venir a servir, de compartir la palabra del Señor para salvación. Lo he entendido, la palabra de Dios lo dice, pero no había habido ese deseo de hacerlo. Entonces yo dije, me dice, tus predicaciones son entendibles. Y dice, a lo mejor tú piensas que la gente no acude a los ministerios y todo eso, porque no te entienden. Ellos entienden, te conocen la palabra. Lo que falta es amor. Amor a nuestro Dios. No comprometernos con la gente, no ir a servir por compromiso, sino primeramente tener ese amor con el Señor. Y creo que muchos de ustedes, yo les he visto ese cambio. Y cómo no, ver ese cambio después de que nuestro hermano Marcial como que truncó un poquito nuestras vacaciones en darnos una tarea de 353 versículos para que los leyéramos, lo analizáramos y lo pusiéramos por práctica en nuestra vida. Una bitácora que estamos llevando, que el Señor nos está hablando. Y yo veo esa evidencia del Señor en muchos de ustedes, ese cambio. Entonces, miren, tenía 2 predicaciones, aquí está en la carátula, las tuve que cambiar, precisamente porque la primera es el engaño y la mentira. Yo iba a predicar sobre eso. Y en Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. ¿Cómo no va a hablar uno falsos testimonios, verdad? Delante de nuestro prójimo, si lo hacemos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque no conocemos la fuente de amor, o sea, no estamos en Cristo, no tenemos ese contacto todos los días, en oración, ¿verdad? Amando al Señor, decirle a Jesucristo que camine con nosotros a día con día como amigo. Ya no es la salvación, ya no estamos nosotros viendo, nosotros eso ya lo tenemos listo, ¿verdad? Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo abrió ese camino para llegar a nuestro Padre y para amarlo. Entonces dije yo, bueno, ok, la cambio.
Aquí está otra carátula. Dice, no tratemos de engañar a Dios. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué nos dice eso? No son, lo dice la palabra, son buenas predicaciones, pero si no tenemos ese amor a nuestro Señor, vamos a engañar a Dios en cualquier momento, le vamos a mentir, vamos a mentirle al hermano, vamos a pecar, y ese pecado lo vamos a tener que cubrir. ¿Con qué? Con mentiras. No sé ustedes, cuando una mentira es un pecado, se cubre con una mentira y luego se está saliendo el pecado y va otra mentira y otra y otra. Me decía mi papá, este es bien mentiroso. O sea, decía de una persona, dice una ensarta de mentiras. O sea que como un entendedero, ¿no? Con ropa, una tras de otra y otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque queremos cubrir el pecado con la mentira. ¿Y qué fue lo primero que pasó en el huerto del Edén? La mentira de Satanás, ¿verdad? Diciéndole a Eva. Eso fue una mentira. Y luego después vino el pecado. Y luego después lo querían cubrir, diciéndole a Dios que al último Adán dijo, pues es la mujer que tú me diste, ¿no? Al último el Señor fue el que llevó toda la cuestión del pecado. Entonces también lo deseché, ¿verdad? Y apenas empecé a retomar esta predicación, ¿cómo quiere Dios que lo amemos? Si le pregunta a usted, a cualquier persona, si ama a Dios, le va a decir que sí. A cualquiera. Salga allá afuera y apunte. A cualquier persona que le pregunte, ¿amas a Dios? Sí. Pero no es cierto. Las personas, muchas están equivocadas, porque para amar a Dios necesitamos conocerlo. Y si no lo conocemos, no podemos amarlo, ¿verdad? Y si necesitamos conocerlo profundamente, necesitamos estar de rodillas, orando, platicando con Él, dejando que Él también hable a nosotros. Entonces, muchas veces eso del amor, ¿verdad? Se usa así muy a la ligera, el amor. Amamos pues a nuestra familia, y eso es bueno. Amamos a nuestros hermanos, amamos hasta a nuestra mascota, ¿no? Le hacemos más cariños que a nuestros hijos porque hacen más caso. Entonces, los amamos, ¿verdad? Porque ya sabe que ahí no hay respuesta. Te quedas ahí te quedas. Entonces, el amor, la palabra amor, la hemos como minimizado a muchas cosas. Pero cuando a Jesús le dicen los fariseos, bueno, le dicen, mencione el mayor mandamiento, y él les contestó en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, tu alma y con toda tu mente. Eso era el primer mandamiento de nuestro Señor. Y creo que eso lo hemos dejado a un lado. Cuando Jesús se les está diciendo que con todo, es con todo tu amor, con toda tu alma y con toda tu mente. Es con todo. No podemos dejar mitades para amar a nuestro Señor. Y es por eso que el Señor ha ocupado el lugar primordial en nuestros corazones y en nuestro amor por Él. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda la mente significa tener un contacto con Él, tener tiempo con Él, amar al Señor primeramente. Y lo que les decía, si no amamos primero al Señor, aun cuando vayamos a servir, muchas veces puede ser por compromiso y no es por amor. Y todo debe ser por amor, para glorificar al Señor. Dice la palabra que todo lo hagamos como si lo hiciéramos hacia Él. Entonces,
Hay unos conceptos erróneos en cuanto a amar a Dios. Lamentablemente muchas personas entienden como amar a Dios, incluso los creyentes muy sinceros dicen amar a Dios de muchas formas diferentes, y lo que dice la Biblia. Nosotros confundimos la reverencia a Dios con amar a Dios. Nosotros podemos entender que Dios es santo y justo, pero eso no quiere decir que nosotros le amemos. Entendemos que es santo y justo. Dice, pero eso no es necesariamente significa que le amemos, que le hemos entregado nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Sabemos lo que leemos en la Biblia. Confundimos necesitar a Dios con amar a Dios también. Cuando usted necesita a Dios, cuando tiene alguna adversidad, cuando ha pasado algo, usted luego todo lo lleva en oración, y eso es bueno. Pero ¿por qué nomás cuando lo necesitamos? El llevar nuestras necesidades delante de Dios no quiere decir tampoco que lo amemos, ¿verdad? Eso es una necesidad que tenemos en ese momento. Sin embargo, eso es una mera evidencia de nuestra necesidad de Dios, mas no de nuestro amor por Él. Confundimos servir a Dios con amar a Dios también. Un pastor decía, mira, la prioridad mía no es predicar, no es ir a servir, no es enseñar, no es ir a ver a las personas necesitadas. Mi prioridad es estar con el Señor día con día, ¿verdad? Amándolo, platicando con Él, poniendo todas mis necesidades delante de Él, pero más bien dándole las gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Y siempre debe estar, a lo mejor en algunos de nosotros no es lo primordial. Muchos a lo mejor vamos allá a la colonia a servir, pero porque es una obligación, porque a lo mejor no hay quien vaya, ¿verdad? Pero eso no debe ser así. Nosotros debemos de ir, pero con todo nuestro amor, ¿verdad?, que le tenemos a nuestro Señor. Y otra de las cuestiones, cuando nosotros confundimos ofrendar o diezmar a Dios, ¿verdad?, con lo que diezmamos, muchas veces no. Confundimos el diezmar con amar al Señor. Muchas veces porque se nos ha inculcado, o sea, a lo mejor nuestros padres son cristianos y siempre hemos visto que ellos ofrendan y diezman, y usted también lo hace, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque ama al Señor. Eso no quiere decir que usted está viendo las necesidades de la iglesia, en los ministerios que tiene la iglesia, y usted diga, esto es por el amor del Señor, ¿verdad? Muchas veces lo confundimos, lo damos por compromiso, porque mi amigo el que está enseguida ya sacó el sobrecito, pues yo también lo tengo que sacar, ¿no? Eso no. Ni siquiera nuestro amor por Dios no tiene lugar en nuestra generosidad. Ahí no está, o sea, el amor del Señor en la generosidad que nosotros demos, sino el tiempo que hemos pasado con Él, que nosotros vamos a diezmar, vamos a ofrendar, pero con un corazón, o sea, de que sabemos que hay necesidades. Además, hermanos, estamos dando lo que el Señor nos da. No estamos dando lo que otra persona nos lo dio o fue por herencia, y si así fuera es porque el Señor así lo quiso, ¿verdad? Pero estamos dando algo que ni siquiera es nuestro, es de Dios. Nosotros somos creación. La única evidencia de que nosotros existimos es el Señor que nos creó. También confundimos hablar de Dios con amar a Dios. Muchas veces ahorita cantamos con mucho júbilo y todo, ¿verdad? Enseñamos a las personas, predicamos a las personas, pero eso no quiere decir que nosotros, muchas veces sí, que amemos al Señor, pero si no has tenido ese encuentro con nuestro Señor, no estás en Cristo, eso es una evidencia nada más
de una obligación. Y vamos a ver también por qué hay personas que no aman a Dios. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero no quieren saber nada de Jesucristo. Y vamos a ver Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. Sabemos, no podemos separar de amar a Dios y no amar a Jesucristo. Las personas dicen, yo amo a Dios, pero ¿tienes un encuentro con Jesucristo? No. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ya que el Padre y el Hijo son uno, nadie puede rechazar a Cristo y puede amar a Dios. Además, Jesucristo es Dios. Aunque el amor de Dios se extiende a todos y a muchos, pero muchos lo rechazan porque ¿cuáles son las evidencias de aquellas personas que rechazan a Dios? Una de ellas es, no lo conocen. Son las personas que hacen las cosas por compromiso. El no conocer a Dios y que Él haya mandado a su Hijo a morir por nosotros para el perdón de pecados y que tuviéramos esa salvación. Quiere decir que si no lo conocen, no puede, asimilar todo ese amor, eso lo que el Señor hizo. Cuando estamos delante de Él, hasta se nos rodan las lágrimas porque decir, ¿cómo es posible lo que estamos ahorita cantando? ¿Cómo es posible, Señor, que tú viniste a morir por mí? Tenía otra predicación, pero eso se pasó porque ya era de Semana Santa, el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo eso, decía, ¿cómo es posible, mi Señor, que hayas derramado hasta la última gota, te hayan ofendido tanto, te golpearon tu cabeza, tenías la corona de espinas, te crucificaron, te traspasaron las manos, los pies y derramaste la última gota. Y fue cuando murió. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Y le digo, ¿por qué, Señor? Si no valía la pena, no sé, nosotros. Y cuando usted está en comunión con Él, Él le dice, es que es por el puro afecto de mi voluntad, porque los amo. Y por eso Él, Jesucristo, abrió ese camino para poder amar al Padre, para tener esa íntima tiempos con Él, porque no podíamos acercarnos a Él. Ni siquiera, había una barrera, estaba el pecado, no podíamos pasar. Sin embargo, Él, en su muerte, abrió ese lugar para que nosotros pudiéramos esa comunión con el Padre, para mostrarnos al Padre, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos de amar al Señor como Él quiere que lo amemos, con su palabra, leyendo su palabra, teniendo tiempos de oración íntima, ¿verdad? Y también contestando las tareas de nuestro hermano Marcial. Otra de las cosas, no lo conocen. No saben qué hizo el Señor por nosotros. Otra de las cosas, le tienen miedo al juicio divino. Dicen, ¿será cierto o no será cierto? Una vez un predicador le decía a una persona, oye, pero ¿por qué predicas tanto de Cristo y del cielo y que un día vamos a estar con Él y todo eso? Porque eso es lo que yo creo en la palabra del Señor. Y él me dice, yo no creo. Dice la otra persona, yo no creo. Dice, pues bueno, dice, mira, cuando yo muera, si no es cierto, ni modo, pero si es cierto, ¿qué tal? Y a la otra persona dijo, ¿y tú? No tienes opción. Entonces hay que creer esta palabra hermosa de lo que dice el Señor. Les incomoda ya que su pecado no se mezcla con la santidad de Dios. Ellos piensan que el pecado no puede mezclarse con la santidad de Dios. Pero vemos los versículos, que Él puede convertir al peor pecador, y aquí está uno de ellos, a su Hijo, y en el tiempo que Él quiera, en los tiempos que Él tiene, y como Él quiera, ¿verdad?
Y otra de las cosas, hay muchas personas que no quieren cambiar su estilo de vida. Ellos quieren seguir igual. No importa lo que vean en estos tiempos, no importa lo que vean que está pasando en el mundo, aquí en Chihuahua, la violencia está otra vez tremenda y así no se acercan al Señor. Sienten que cohíbe su conducta también. O sea, bueno, si el Señor me alcanza, si Él quiere que me arrepienta y me da una nueva vida, se cohíben, o sea, sienten que se cohíbe su conducta, o sea, que ya no pueden seguir igual. Y claro que no, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos muestra, ¿verdad?, las cosas que ya no hay necesidad. O sea, que ya no nos trae ni chiste hacer las cosas que hacíamos antes, porque el Espíritu de Dios es el que nos mueve. Y se les hace sentir incertidumbre del futuro porque no tienen seguridad de lo que les espera después de la muerte. Y muchas personas, debido a circunstancias que están pasando ahorita, yo acabo de conocer a un joven de 17 años y así me dice, es que yo soy ateo. ¿Y de dónde? 17 años. Le digo, ¿de dónde sacas esa palabra de que eres ateo? Sí, porque no creo en Dios. Ah, bueno. Y dice, porque ¿dónde está Dios? Y dice, cuando pasan las cosas que no entendemos. Y dice, ¿dónde está Dios? En los países donde pues están bombardeando, están muriendo niños, adultos. ¿Y dónde está Dios? Cuando hay algún asesinato, y usted pensaba él, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está en esos momentos? Y si yo no concibo que el Señor quiera que estas personas sufran, ¿verdad? Pero entonces le digo, es que el Señor quiere, Él permite que pasen esas cosas, pero en su misericordia, Él sabe cuál es el propósito que Él tiene. Nosotros vivimos en una generación, lo dice la palabra, ¿verdad?, en una generación depravada, ¿verdad?, maligna, pero estamos en medio. Y eso lo deberíamos de saber, lo dice la palabra. Pero ¿qué dice el Señor? Pero están en medio, pero ustedes son luminares en medio de ellos. Entonces nosotros, aun cuando veamos las adversidades, los veamos así, casi enfrente de nosotros, con familiares, amigos, lo que está pasando, sabemos que estamos en medio de una generación perversa y maligna. Pero nosotros entonces lo que debemos de hacer es, una vez que amamos al Señor como Él quiere, que tenemos esos tiempos con Él, que estudiamos su palabra, entonces sí, lo que yo predicaba anteriormente, de ir a servir, de ir a predicar la palabra del Señor, porque así lo dice, ¿verdad?, que tenemos que ir a predicar, a ser discípulos. Entonces es lo que tenemos que hacer en este tiempo. ¿Cómo acercarnos? El Señor va. Cuando usted tenga esos tiempos con Él, Él va a decirle cuándo. Mi esposa, ella ya sabe mi táctica. Cuando estamos con algunos inconversos o algo, estamos platicando, y lo que debe de hacer usted es glorificar a Jesucristo. O sea, que en esa plática no sea vana, o sea, que el tiempo, que el deporte, que el Chicharito metió un gol, que todo eso. No, hermanos, eso es del mundo. Cuando usted esté platicando con alguien, esté nada más así como el carrusel, viendo, y luego cuando el Espíritu le diga aquí, ¿verdad?, se mete. Pero luego usted diga, mira, lo que estamos platicando, hay un Dios, ¿verdad?, hay un Dios que nos ama. Su Hijo vino a morir por nosotros. En Él tenemos salvación, es el único intercesor, es el único el camino para llegar al Padre. Glorificar al Señor. Y digan lo que digan. Yo siempre hago eso. Estoy en un consultorio y está ahí una señora o algo, y que, señora, esto, mire, pero el Señor es amoroso, es esto, así, y empiezo y le doy la palabra al Señor. Entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros. No dejar pasar esos ratos, porque el Señor tiene esos tiempos para nosotros, ¿verdad? Entonces,
vaya, pues estamos en una generación muy maligna y vamos a ver muchas cosas, pero los que estamos confiados en nuestro Señor, tenemos esa esperanza que nosotros vamos a estar con Él. Pero mientras que pasa eso, aquí hay que glorificarlo y buscar a las personas, o sea, las personas que tuvieron ese daño, a lo mejor que tuvieron una pérdida de un ser querido, ir a buscarlos, hay que decirles que hay esperanza, que esto es pasajero, que nosotros un día vamos a estar con el Señor, con un cuerpo hermoso, glorificado, y lo vamos a ver tal y como es Él. Amén. ¿Por qué debemos de amar a Dios? El Señor es nuestro maravilloso Padre celestial. Si no lo amamos, no vamos a poder tener esa relación con otras personas. No podemos amar genuinamente a otras personas si primero no amamos al Señor. Si usted no tiene ese amor que el Señor ha derramado por medio del Espíritu Santo que vive en usted, usted no va a poder amar al prójimo. Estas predicaciones que les iba a compartir, esto sale, porque dice aquí, ¿no? También en Levítico 19:11, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Cómo no? Sí lo hacemos, de cualquier forma lo hacemos. Pero si amamos a nuestro Señor, estas predicaciones las voy a guardar. A lo mejor las voy a sacar en otra ocasión, ¿verdad? Que sea el tema. Pero realmente, si amamos a nuestro Señor, ¿verdad? Él ya lo dijo en el primer mandamiento. Ahora vamos a ver en Mateo 22:39, el segundo. Dice, y el segundo es semejante, le dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos. ¿Y qué decía? Esto es la ley y los profetas, todo junto. No necesitas otra cosa. Ámame de esta manera y ama a tu prójimo como de esta manera. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que es realmente lo que el Señor quiere, cómo lo vamos a amar a Él y cómo vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces sí, yo vi a mi hermano, como les digo, hace 2 sábados, que estaba orando y me dijo, híjole, ¿sabes que no sabía que estaba orando? Como que estaba en otra dimensión. Y volteé y vi a las personas y les vi su sonrisa y sus ojos brillosos, ¿verdad? Contentos. Dice, es algo que el Señor quiere. Pero si no tenemos eso, ¿verdad? Ese amor, no vamos a poder. Ni entre hermanos, menos a gente que no conocemos. Si entre hermanos, que somos familia, ¿verdad? Porque somos hermanos en Cristo, pertenecemos a un solo Padre, nos mentimos, no nos procuramos para ayudarnos, pero primero necesitamos esa comunión con nuestro Señor. De veras, hermanos, yo los invito a que acudan al Instituto Bíblico con nuestro hermano Marcial. Yo ya había tenido esa clase con él, pero es que antes era para niños, era para jóvenes en el instituto, nomás que yo era el de la cuarta edad, y como que él no se fue más allá, o sea, nomás se fue para que los hermanos jóvenes entendieran, pero ahora esto es para la tercera y cuarta edad, ¿verdad? Primera, segunda, tercera y hasta si quiere cuarta. El estudiar la palabra del Señor, el entender realmente a qué vino nuestro Señor Jesucristo, el entender el amor de nuestro Padre, es muy diferente a estar sentados domingo tras domingo, ¿verdad? Porque la iglesia, discúlpenme hermanos, pero la iglesia es precisamente para adorar a nuestro Señor en la adoración, para venir y lo que el Señor ponga en nuestro corazón, compartirlo. Pero la iglesia, hay muchas iglesias que sí predican la palabra del Señor, pero tienen entretenimientos todos los días. Hay un hermano que me decía, no le digo quién, me decía, mira, en otras partes predican, a lo mejor la palabra de Dios, la predican, ¿verdad? La predican bien.
Y nosotros también. No más que la diferencia es, haz de cuenta un restaurante que sirve tibones y otro restaurante que sirve tibones y los dos son ricos. Y dice, pero uno no tiene gente porque el otro tiene jueguitos, ¿verdad? Entonces eso es. Muchos se van porque quieren jueguitos, ¿verdad? Compartimos la palabra del Señor, pero quieren que les compartan la palabra del Señor, pero también que los entretengan. Bueno. ¿Y cómo es como vamos a conocer al Señor? Él nos ha dado conocer y el conocimiento en las páginas de la Biblia. ¿Y mediante de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Mientras más sabemos de Él, más razones descubrimos para amarlo. Si usted no se mete a la Biblia, usted no va a saber cuáles son las razones para amar a nuestro Señor. Cuando está en comunión y ve ese versículo y lo lee otra vez y le muestra tantas cosas, cuando el Espíritu Santo le enseña, pero lo que está abajo de todo esto, ¿verdad? Lo que, la esencia, o sea, de ese versículo, entonces cuando dice usted, wow, se para y hasta corre y se hinca, ¿verdad? Dicen, no, yo no entendía esto, ¿por qué? Porque no has tenido esa comunión con Él. Entonces se nos ha dado a conocer en la Biblia, se nos ha dado a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más sabemos de Él, más lo conocemos y más lo amamos. Y Él nos creó, otra de las cosas, Él nos creó. Dice uno de nosotros, Él es al crearnos a nosotros, es la única razón de nuestra existencia, no hay otra. No le busque, hermano, porque si usted va a hacer el árbol genealógico, a lo mejor allá va a encontrar un chango, si no cree en el Señor, y va a decir, pues yo vengo de Chita, y ahí va, ¿verdad? Y luego parece ser que también de Tarzán, ¿verdad? Y ahí va, hasta que diga, pues mi abuela, aquí sí está mi abuela, y dice, y sí tenía carita así como de simio, ¿verdad? Pero hermanos, la única razón de nuestra existencia es nuestro Señor. No le podemos buscar, no le busquen. O sea, yo a mis hermanos les digo, no le busquen, aquí está la palabra del Señor. ¿Quieres una comunión con Él? Aquí está, ¿verdad? No hay más. Y otra de las razones, envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Fíjense, muchos pensamos que vino por una razón nada más, ¿verdad? Pero yo creo que vino por 3 razones y puede haber más todavía. Hay un libro que dice 50 razones por las que vino a morir Cristo, de John Piper. Hay muchas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las principales? En primer lugar, Él vino a glorificar al Padre. No vino por usted. O sea, sí vino a salvarlo, pero a lo que vino Él es a glorificar al Padre. Segundo lugar, Él vino a morir por nosotros para glorificar al Padre. Vino a morir por nosotros para darnos una nueva vida, para darnos salvación. Y lo que decíamos ahorita, para abrir ese camino para con Dios, el Padre, para que tuviéramos esa relación que queremos, esa relación hermosa con Él. Él vino a presentarnos al Padre, ¿verdad? Haga cuenta, Padre, tu palabra dice, el principal tema, y se los he dicho, el principal tema de la Biblia es que quiere nuestro Dios Todopoderoso, el que hizo todo, ¿verdad? El universo, todas las 2 esferas, la que se ve y la que no se ve. El Padre Todopoderoso quiere una relación con el hombre, pero ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Él. Vino para mostrarnos al Padre. Entonces, en primer lugar, vino a glorificarlo, vino a morir por nosotros. ¿Y para qué? Para que tuviéramos esa comunión con nuestro Padre. Pero muchas veces le buscamos muchas cosas. Y otra de las cosas, otra de las razones, pero antes
quiero decirles que envió a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Y quién es el que nos da esa potestad para ser hijos de Dios? ¿A quién? A los que lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. A esos es a los que le mostró al Padre para que tuviéramos esa relación hermosa. Y estoy insistiendo, hermano, porque últimamente yo también he tenido esa evidencia, o sea, de sentir más a mi Señor, de confiar más en Él, de todos los días cuando me afano, lo pongo en oración y le digo, Señor, guarda mi mente y mi corazón en Cristo. Y con eso, Señor, eso me sienta a todos mis hermanos, le digo, grábate este versículo, cuando empiezas a afanarte, luego, Señor, guardes mis pensamientos, guarda mi corazón en Cristo. Y eso, hermanos, a mí me ha hecho de que no me afane tanto, que no haga las cosas por mí mismo, no tiene caso. El Señor ya las tiene previstas, ya las tiene de antemano. Cuando les decía, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para todas buenas obras, ¿verdad? Las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Yo les decía, ¿por qué no entienden? ¿Verdad? Si ya las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿por qué no andan en ellas? Y mi hermano me abrió los ojos y me dice, porque no tienen el amor, ¿verdad? No tienen ese tiempo con nuestro Señor Jesucristo. No les ha caído el 20. Entienden lo que tú predicas, entienden, todos lo entienden, pero no tienen ese deseo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo abrió eso para todos los que lo recibimos. De hecho, hay muchas promesas que eso debería de abrirnos los ojos y nuestra mente y nuestro corazón, de decir, pues ¿cómo? No acercarme al Señor. O sea, si hay tanta, imagínense cómo no se va a acercar usted a una persona que también le dice que lo ama, ¿verdad? Que está predestinado, que es escogido, aun cuando, si muchos no creen en la predestinación, o sea, que fuimos ya creados antes del comienzo del mundo, que ya nos tenía allí para ser adoptados y que un día íbamos a ser sus hijos y todo eso. ¿Por qué no acercarnos a esa persona que nos está diciendo eso? Y luego todavía unas promesas, que estas promesas, muchos agarramos promesas que son para el pueblo de Israel. Y muchas personas creen que es para nosotros, ¿verdad? Y por eso dice, queremos arrebatar la gloria de los cielos y queremos esto y queremos lo otro. No, eso no es para nosotros. Mire, estas promesas son hermosas. Dice, no desampararnos ni dejarnos, dice él, en Hechos 13:5, suplir todas nuestras necesidades, Filipenses 4:19, contestar nuestras oraciones, Mateo 7:7, perdonar todos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, darnos dones espirituales. Él nos ha dado al menos un don, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una vida productiva en Él. Llenarnos de su Espíritu Santo, quien nos impulsa a vivir de una manera que le agrada y honra al Señor. Prepararnos una morada en el cielo, imagínense. No tener esa relación, tener todo el tiempo aquí en el mundo y no acercarnos al que nos está diciendo, te estoy haciendo una morada en el cielo y voy a venir por ti un día. Y te voy a dar un cuerpo hermoso, glorificado, para que me conozcas tal y como soy yo. Pues, y decirle, está bien, mañana nos vemos. No, hermanos, es como estar así, Señor, pues ya ven, ¿no? Ya, por favor, ya ven para ver esto, ¿verdad? Darnos un cuerpo resucitado, hermoso, perfecto. Y lo vamos a ver tal y como es Él. Qué cosas tan hermosas, ¿no? Y ponga mucha atención, hermano, porque aquí vamos a ver
las evidencias de nuestro amor a Dios. ¿Cuáles son nuestras evidencias? O sea, nosotros tenemos que tener evidencias que se nos note, ¿verdad? Porque sí, también nosotros vemos a una hermana y decimos, ay, quién sabe qué, dónde anda o qué rollo, ¿no? O sea, será primo o medio hermano. Entonces, debe tener esa evidencia, hermano, se le debe notar. Se le debe de notar en su cara, se le debe notar en el modo de caminar, en el modo de expresar, en el modo de dirigirse a sus hermanos, en el modo de abrazarlos. Porque ese abrazo, ¿saben que yo antes no abrazaba a la gente? Y ahora los abrazo y no los quiero soltar. No, tampoco. Entonces, les doy un abrazo y de veras, con todo amor. Es amor, lo siento. Y lo palmeo y todo. Y quisiera decirle con esa palmada, estás en Cristo, hermano. No te preocupes, o sea, estas cosas van a pasar, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotros. Pero entonces debe haber esa evidencia. Yo lo he visto en muchos de ustedes. En muchos de ustedes los he visto, esa evidencia. Y en muchos matrimonios jóvenes, que me da mucho, mucho gusto. Dice, si en verdad amamos al Señor, nuestra vida debe de ser transformada. No podemos amar al Señor y que nuestra vida no sea transformada. Debe haber un cambio. Le obedecemos y servimos. Eso es una de las evidencias. Obedecerle y servir. Pero ahora sí, el servicio es muy diferente cuando amamos a nuestro Señor. Hablaremos a otros de Él. Ahora sí, con ese amor, con ese tiempo que tenemos y que usted comprende quién es Él, ahora sí podemos llevar esa palabra. Pero cuando lleva esa palabra, la lleva con tanto amor de veras, con tanto amor, que se queda ahí con las personas hablando de Él. Tenemos comunión con Él. Solo se ve una persona que tiene comunión con el Señor. Lo adoraremos y le daremos nuestros diezmos y ofrendas. Ya hablamos de eso. Si tú amas al Señor y tienes el dinero para ofrendar, hay que ofrendarlo. Porque hay necesidades aquí en la iglesia. Y no son necesidades de los pastores, como en otros lados. Es necesidad para los ministerios. Aquí están nuestros hermanos Vicente, Herendia. Necesitamos para sostener esa obra, para sostener a Isaac y Claudia. Necesitamos para sostener también la obra del Señor allá en la colonia. El dinero no es para otra cosa. Defenderemos a Dios y el Evangelio. Entonces sí, si alguien habla mal del Evangelio, usted dice, ¿cuál? Va a sentir aquí, ¿no? Yo siento aquí así como que, ¡uy! Y el Espíritu Santo, órale, sobres, diles que están equivocados, ¿verdad? Entonces, eso, defender con amor. Si usted no tiene amor al Señor, pues que digan lo que quieran, pues allá ellos. Si se quieren ir al infierno, pues que se vayan, ¿no? No, ¿verdad? Hay que defender eso. Otra de las cosas, meditaremos en su palabra, estaremos dispuestos a sufrir por Él. Y mire, una de las evidencias. Cuando otros observan tu vida, pueden ver que hay algo especial y diferente en ti. Cuando te observan. Tal diferencia es marcada por tu comunión con Él. Tu comunión es más estrecha con el Señor. Pues tú, al afirmar que has estado con Él, tienes un contentamiento. Se te ve el contentamiento, aun cuando estés pasando por cosas adversas, cuando no tienes trabajo, se te ve de todos modos ese contentamiento, porque no te deslumbra no estás contento porque tienes éxito, por decir, en tu casa, porque eres muy, muy bueno en lo que tú haces, lo que el mundo te dice, ¿no? Te alaba y te dice cosas, ¿no? En la prosperidad, en el éxito del mundo. No, ahí no está tu corazón. Está tu corazón, aun cuando hay adversidades. Ahí está tu corazón en nuestro Señor.
Y esta es la última, hermano. Tengan mucho cuidado. ¿Crees que tu amor por Dios ha aumentado a medida que lo conoces? Por supuesto, ¿no? Cuando nosotros tenemos más tiempo con Él, nuestro amor ha aumentado. Y se ha llenado ese amor tu vida de tal manera que puedas mostrar a otros que solo vives para glorificar al Señor y cumplir sus palabras. Si eso, hermano, si esas evidencias tienes, yo alabo al Señor por ello. Yo oro porque todos en esta iglesia tengamos ese encuentro con nuestro Señor, estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Que cuando platiquemos, no platiquemos como les dije ahorita, del tiempo, que va a llover, que está nublado y que ahí viene Trump. Entonces, hermanos, debemos de tener esa comunión. Y cuando tenemos esa comunión, todos, ¿verdad?, vamos a estar en esa misma sintonía. Y de veras, se los digo de corazón, yo he visto muchos cambios en hermanos. Y eso no lo había visto antes. No lo había visto antes. Ahora hay un amor muy especial entre hermanos, aunque ahorita dice mi hermano Manuel que es una bendición el puente porque vinieron gente de otro lado, pero pues se nos fueron otros. Se nos fueron más. Llegó uno y se fueron 20. Bueno, pero donde anden que glorifiquen a nuestro Señor. Yo quisiera estar aquí y de veras transmitirles eso, hermanos. Tengan esa comunión con el Señor. De veras, de veras. Cuando el Señor está cingado y te habla y te muestra cosas, hijo, es increíble, ¿eh? Y te las muestra de una forma tremenda, ¿eh? Es que ni siquiera tú sabes. Yo ahora le pedí al Señor, Padre Santo, que estés tú conmigo ese día. Que la gente vea cómo quieres tú que te quieran, ¿no? Y me dijo, ok, me hinqué, pero me iba a hincar ahí alrededor de mi cama, me dijo como que diciendo, no. Y luego de aquel lado, no, allá. Y luego me hinqué y luego sentí, abre la puerta, en la ventana, y abrí la ventana. Y ¿saben qué, hermano? Empiezo a orar y le digo, Señor, que tú estés el domingo conmigo. Y oigo un pito, que ese pito se oía en Ábalos cuando mi papá trabajaba allá. Y me empezó a recordar muchas cosas. ¿Pero por qué ese pito? ¿No? Y me decía, yo te di unos padres que te amaron, terrenales. Yo te saqué de esto y esto. ¿Tú crees que no te ame? Yo voy a estar contigo ese día. Pero un pito, oí el tren. Y saben, vivimos aquí en el Chepe. Todos los días era natural oír el tren. De chavalos corríamos y nos subíamos en los vagones y todo eso. Y luego, primero el pito, y me hace recordar mi niñez allá en Ábalos, y luego pasa el tren y me empieza a recordar muchas cosas de mi familia, allá donde vivía. Y me empieza a decir, yo estuve contigo aquí, ¿verdad? ¿No voy a estar contigo? Hermoso, le habla de diferentes maneras, ¿verdad?